17 Shmaya. Ayer, fuera de la tierra de Israel, leyeron Perashat Shelach. Entonces vamos a hablar un poquito sobre Perashat Shelach, aunque nosotros aquí en Israel ya tuvimos Perashat Korah. Puede ser que si nos da el tiempo y la fuerza, entonces hablemos un poquito también sobre Perashat Korah. La Perashat comienza, Shelach Lejan allí, envía personas para que recorran la tierra de Canaán, la tierra de Israel, la tierra que yo le voy a dar a los hijos de Israel. Ish Echad. Un hombre le maté a votar. Un hombre de la tribu de sus padres, Tishlehu por Musi Baem. Y enviarán a todos los príncipes de las tribus. Por supuesto, esta es la perashá, el tema más importante de la perashá es el envío de los espías para recorrer la tierra de Israel. Y esto le provocó al pueblo de Israel permanecer en el desierto otros 39 años. ¿Por qué? Porque desde que ellos llegaron al monte Sinai, en dos jueves Sivan, 6 días antes de recibir la Torá, y abandonaron el monte Sinai el día 20 de Iyar, el 20 del mes de Iyar, y ya iban hacia el camino a la tierra de Israel. Y si no fuera por todo lo que pasó en el camino, ellos hubieran llegado a la tierra de Israel en solamente 11 días. Como está escrito en el Sefer de Barim, dejar hacer Yom Mejor del Ar Seir. 11 días desde Horeb, camino por el monte de Seir al Kodesh Barnea, hasta Kodesh Barnea, que es la entrada de la tierra de Israel. Entonces, por cuanto que ellos hablaron mal de la tierra de Israel, este motivo fue por el cual Israel quedó 39 años más en el desierto. Tal vez esto tiene una finalidad, a pesar de lo no bueno de el viaje dure 39 años más. Tiene algo aparentemente bueno, que es eso bueno, y el Moshe Rabbeinu quedó conmigo. Y entonces, por eso la perashá dice, Shelach lecha, envía para ti. Ayer le dice Moshe Rabbeinu, envía para ti, para tu provecho, para que tú sigas viviendo 40 años más. Si no, Moshe iba a morir a los 81, Moshe murió a los 120, antes de que el pueblo de Israel entre a su tierra. Si entraban en 11 días, Moshe Rabbeinu no tenía que morir. ¿Por qué? Porque él no puede entrar a la tierra de Israel. En la perashá anterior, resolvió la queja, termina con Miriam, la profetisa Miriam, que recibió esta enfermedad de Sarat, o sea, lepra. El pueblo de Israel tuvo que esperarla durante 7 días. Todo el mundo supo que ella habló la semana. Todo el mundo. Nadie tuvo excepción. Todos tenían que esperar que Miriam se cure de la lepra por haber hablado de la semana de la hermana. Y nuestros sabios preguntan, ¿por qué una perashá va junto con la otra? ¿Qué tiene que ver la perashá de Miriam y la zona con la perashá de los espías? Tal vez la respuesta ya la leyeron, una respuesta de Rabbi Rubén para la fue muy bonita sobre que Miriam habló de Moshe, los espías hablaron de las piedras. Pero en realidad, ¿qué dijimos? ¿Qué dijo Rabbi Rubén? Dijo que Moshe es el más humilde de todas las personas, está escrito, apenas habla la Shemara de él. Y entonces, si es el más humilde de todas las personas, él no le importó que hablaron la Shemara de él.
Entonces es como si Miriam le había hablado de una piedra. Y si habló de una piedra, entonces ahora sí hay motivo para que los espías decir que ellos no aprendieron la lección. Por eso escribió Rashi. Rashi Kadosh escribió al principio de la perashá, y si no fuera que Rashi lo escribió nosotros, no podemos decir una cosa así. Nosotros, ¿cómo podemos hablar de los príncipes de las tribus? En la perashá está escrito, durante la perashá está escrito que ellos eran, en ese momento cuando ellos salen, ellos eran kesherim. Kesherim quiere decir aptos, eran buenos. Pero Rashi nos dice, Shelach Lejanashi, me envía personas. ¿Por qué está la perashá de los espías junto a la perashá de Miriam? Porque Miriam fue golpeada, castigada por hablar mal del hermano de Moshe. Y estos malvados vieron y no aprendieron la lección, no la dejó usar, no aprendieron del reproche. Ellos tenían que haber visto que Miriam habló de Moshe Rabbeinu, ellos no pueden hablar de las piedras y las maderas de la tierra de Israel. Y sin la explicación de Rav Karelitsen, que ya vimos, no se entiende. Porque ya hablamos sobre ese tema en otra oportunidad. Dice también el Rabbi Rubén, Rabbi Baruch Rosenbluth, que tal vez esta relación entre Miriam y los espías no es una relación. ¿Por qué? Porque Miriam habló de una persona, y esto es una cosa. Y hablar de una cosa inanimada, no es la tierra, la piedra, la madera, es otra cosa. Podríamos decir que no hay ninguna prohibición. Decirle a mi compañero que se compró un carro. El carro es más que un carro, es una carreta. Decirle que el carro de él está, no es bueno, es un desastre lo que compró. Tal vez el Hafez Caín, en su libro el libro de la Yonará, Hafez Caín, él dice que, así como yo no puedo hablar de mi compañero, tampoco puedo hablar de las pertenencias de mi compañero. Pero eso es un tema más, vamos a decir, más está al margen. Si yo le digo a mi compañero, no hablo con Rubén sobre el carro de Simón, ahí eso seguro está permitido. Pero hablo con Rubén sobre su carro. Le digo, mira, Rubén, el carro que te compraste es un desastre. Tal vez acá no hay ninguna previsión en decir esto. El carro es una cosa inanimada. Hablar mal de Rubén, seguro que está prohibido. Pero yo cómo puedo aprender que hablando mal de Rubén no puedo hablar mal de su carro. Es una cosa que está a la vista. Lo veo a Rubén y le digo, mira, esto carro, tú lo ves. Cada 2 días tienes que llevarlo a reparar. Esto no es un carro bueno. Entonces, ¿por qué los espías tenían que aprender de Miriam? De que Miriam habló de Moshe Rabbeinu. Pero nosotros podemos ver lo que dijo Akadosh a Miriam. Y esto es un hidush, es una cosa nueva. Para mí fue una cosa nueva, tal vez para ustedes también, pero algo muy, muy interesante. Akadosh le dice a Miriam, Umadúa tal vez se lo dice a Aarón también. ¿Por qué no fue castigado Aarón? Es una pregunta. Porque si Miriam habló y Aarón escuchó, y Aarón no le dijo a Miriam, ¿por qué hablas así de Moshe? Tenía que haberle dicho, ¿por qué hablas así de Moshe? Pero Aarón era todo dulzura, todo paz, todo shalom, nunca discutió con nadie, entonces tampoco le iba a preguntar eso a Miriam. Tal vez por eso tampoco, tal vez por eso él no es castigado, porque él nunca reprochó a nadie, nunca discutió con nadie. Se me ocurre a mí decir eso, no sé, tal vez me equivoco, pero tal vez por ese motivo Hashem no castigó a Aarón, porque nosotros sabemos que la hará tanto el que habla como el que escucha. Y el Hafez Haim nos enseñó que el que escucha es más que el que habla. ¿Por qué? Porque el que escucha es más que el que habla. ¿Alguien se acuerda?
¿Alguien está conmigo? ¿Alguien se acuerda por qué es más grave el que escucha la sonará que el que habla la sonará? A ver, vamos, piensen un poquito. No hay. Bueno, vamos a ver. Última hasta tres, si alguien quiere contestar. Y si no le contesto yo. El Café Sinaí nos dice que si cuando una persona habla con otra, si no hay uno que escucha, el que quiere hablar la sonada no tiene con quién hablar. Quiere decir que el que va a escuchar es el que le abre la puerta al que va a hablar. Si el que escucha no está, el que habla no puede hablar la sonada consigo mismo ni con el espejo. Así que es necesario el que escucha. Y a veces una persona escucha que está por empezar a hablar la sonada, se escapa y listo, si se escapa, como vimos con los tigres hace poco tiempo, que si uno se escapa también no va a poder hablar, pero Aarón no fue castigado, solamente Miriam. Pero, ¿qué le dijo a Josué Miriam? Umadúa lo iretem ledabar, ledaber beabdi bemoshe. ¿Por qué no tuvieron miedo o no temieron para hablar de mi siervo de Moshe? Esta es la pregunta que Hashem le hace y dice temieron. O sea que le pregunta a Aarón también. Y nos dice Rashi, Beabdi be Moshe, de mi siervo de Moshe. ¿Por qué dice así? Debería decir de mi siervo Moshe, no de mi siervo de Moshe. ¿Por qué no dice justamente, por qué no dice de mi siervo Moshe? ¿Por qué dice de mi siervo de Moshe? Porque puede ser, porque es mi siervo y es Moshe. Y también es mi siervo, aunque no sea Moshe, o si es Moshe, aunque no sea mi siervo. De los dos tenían que haber, de cualquiera de los dos casos, tenían que haber tenido temor de hablar de él, y él es las dos cosas, tanto mi siervo como Moshe. Y es conveniente que hubieran tenido temor de Moshe y no hablar. Y más, si es mi siervo, el siervo del Rey de Reyes, y además el siervo honesto en mi casa, como lo llama Hashem, ustedes deberían decir que si el rey ama, tiene un amor sobre su siervo, entonces, si ustedes dicen algo sobre sus acciones, esto es muy difícil porque están hablando de Hashem. ¿Por qué? Porque Moshe es honesto en su casa, en la casa de Hashem, y es el siervo de Hashem, y es Moshe Rabbeinu también. Entonces, tenían que haber sentido temor antes de hablar de él. Y si ustedes hablan mal de él, es como que están hablando mal de mí. Se Hu eligió a Moshe Rabbeinu para entregar la Torá a través de él. Y Moshe subió al cielo para recibir la Torá. Estuvo 3 veces en el cielo. Se entiende que no estamos hablando de una persona común y corriente. Y además, él nació de Amram. Amram también, un sadik, uno de los 4 sadikim que murieron con Beitosh el Nahash. Esto no recuerdo qué es, pero Beitosh el Nahash. Beitosh el Nahash. Entonces nosotros tenemos aquí cosas que están a la vista con respecto a Moshe. Y que también de acá podemos aprender para la tierra de Israel. ¿Por qué? Acá Hu creó Suiza, ¿cierto? Un lugar que hay gente que dice que es muy bonito. Creó Noruega, Australia con los canguros, Noruega tal vez con los pingüinos, no sé si hay pingüinos, pero si no, en el sur de Argentina y Chile hay pingüinos también. En la Antártida hay pingüinos. Y
En Ecuador hay cosas bonitas, en México hay cosas bonitas. ¿Dónde más? ¿Dónde más? No sé dónde más hay gente aquí. En todos lados hay cosas bonitas, ¿cierto? Entonces, a pesar de todas las cosas bonitas que hay en el mundo, de todas las tierras, Hashem eligió la tierra de Israel. Y así como eligió a Moshe Rabbeinu entre todas las personas, también entre todas las tierras eligió la tierra de Israel. Por eso, esta es la queja contra los espías. ¿Cómo no tuvieron temor para hablar de la tierra de Israel? La tierra que yo elegí, dice Hashem, entre todas las tierras. Y esta es la relación entonces que hay exacta entre la perashá de Miriam y la perashá de los espías. ¿Por qué están juntas? Porque los espías vieron que Miriam habló del elegido de Hashem, de Moshe Rabbeinu, y ellos, estos malvados, como dice Rashi, vieron que Miriam fue castigada y no aprendieron la lección y hablaron mal de la tierra de Israel. Y acá la deducción es perfecta y nosotros vemos que Roger Hus se enoja con Miriam porque habló de Moshe Rabbeinu. Entonces, nosotros tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender que no se puede hablar de la tierra de Israel, porque es la tierra que Hashem nos garantiza, la que eligió, que Hu, entre todas las tierras, para darnos a nosotros esta tierra, tal cual como pasó cuando hablaron de Moshe Rabbeinu. La Torá, en la perashá de la semana, Shelach Lecha, comienza diferente a lo que comienza el Sefer de Barim. En el libro de Barim nosotros sabemos, cuando nos toque que dentro de unas semanas, falta todavía para que nos toque el libro de Barim, pero de Barim empieza a contarnos todo otra vez. Moshe Rabbeinu repite todos los sucesos que pasaron en el desierto y nos cuenta todas las cosas, pero habla diferente. Sobre este tema habla diferente. Acá en esta perashá dice, Shelah lecha anashim, como dijimos, envía para ti hombres que van a recorrer la tierra de Canaán, la tierra que yo le voy a dar a los hijos de Israel, y Shehad, un hombre de cada tribu de sus padres, vas a enviar a todos los príncipes. Y escribió Rashi que envía para ti con tu voluntad, le dice a Hashem a Moshe, por tu voluntad. Yo no te ordeno esto. Hashem no ordena que salgan espías a recorrer la tierra. Si tú quieres enviarlos, los envías. ¿Por qué? Porque vinieron Israel, vinieron y te dijeron, y esto está escrito en el Sefer de Barim, Nishlechan Hashem lefanenu, envía personas delante nuestro. ¿Sí? Entonces, Hashem, Moshe tiene que mandar. Como está escrito, Be Tikrebun Elai Kulehem, todos se me acercaron, más que se acercaron, se me vinieron encima a Moshe Rabbeinu, y Moshe tuvo que aceptar. Si Hashem no dijo que no, entonces él va a aceptar. Hashem le dice, yo te dije a ti que la tierra es buena. Hashem le dice así a Moshe Rabbeinu, te dije que la tierra es buena, como está escrito, Ale etchem me anem Israel, me onim Israel. Yo los voy a subir a ustedes de la pobreza de Egipto. Ahaim shani noten lahem, makom letaut. Pero por la vida de ustedes, que yo les voy a dar la posibilidad de equivocarse. ¿Ustedes quieren mandar espías? Yo voy a dar la posibilidad de equivocarse. Y con las palabras de los espías. ¿Para qué? Para que ellos no hereden la tierra. Y si nosotros abrimos el Sefer de Barim, el libro de Barim, vamos a ver ahí eh,
que hay palabras completamente diferentes. Moshe Rabbeinu dice, y vinieron a mí todos y me dijeron, envía personas delante nuestro. ¿Para qué? Para que investiguen para nosotros esa tierra y que vuelvan a nosotros con las palabras del camino donde ellos subieron y por los montes Asher Nabó Aleem, los montes que ellos recorrieron. Dice Rashi que se vinieron todos a Moshe de Arbubia, dice Rashi, de Arbubia que vinieron todos mezclados. ¿Qué significa esto? Venir todos mezclados. Porque normalmente está escrito en el Sefer de Barim, Vatikrebun Elai, Kol Rashe Shiptehem, que se acercaron a mí todos los principales de las tribus. Y después, ¿qué está escrito? Seken Signehem Be Tambru en Eranu. Después hablan los ancianos. O sea que fue todo un acercamiento gradual, ordenado, la forma en que los hijos de Israel se acercaron a Moshe. De forma ordenada, todos, cada uno en su orden. Y este acercamiento es un acercamiento correcto. Los niños honran a los ancianos para que vayan delante. Los ancianos honran a los principales de las tribus para que vayan delante. Pero aquí, en el Sefer de Barim, está escrito que vinieron todos mezclados. En Arbubia es mezclados, revueltos. Los chicos empujan a los ancianos empujan a los dirigentes, y así todos empujan a todos y todos entran como cuando aquí en Israel abren la puerta de un autobús, que nadie respeta a nadie. No hay señoras embarazadas, no hay ancianos, ancianas, personas con problemas de movilidad, no hay nada. El que entra primero entra y el que se queda afuera, no hay problema. Así es aquí. Y no importa si son gente con Torah, si son gente sin Torah, no importa. Parecería que la Torah no entra en esto, y por supuesto que es una cosa terrible. Es terrible. Sigue diciendo la Torah, Baitep Benai Adabar, y esto cayó bien a mis ojos, dice Moshe Rabbeinu. Bekach Mikem, y voy a tomar de ellos 12 personas. Ish Echad Lashevet. Como el versículo decía, Ish Echad, un hombre de las tribus de tus padres. Entonces Moshe dijo, voy a tomar 12 personas, uno por cada tribu. Dice el Talmud de Jerusalén. Por cuanto que está dicho dos veces, Ish Echad, un hombre. Rabbi Akiva, él entiende que no eran 12 los espías, sino que eran 24 los espías. ¿Bien? Y escribe el Jerusalén. Está escrito Ish Echad Lashevet, y según la opinión de Rabbi Akiva, que eh, Amar Leshonot Rebuim, cuando dice Ish Echad viene a multiplicar, viene a aumentar. Entonces eran 12 primero, pensamos que eran 12, 8 levantaban el racimo de uvas y 4 levantaban los higos y las granadas y las cosas que ellos llevaban, todas las cosas, el equipaje que ellos llevaban. Pero, según la opinión de Rabbi Shimon, que dijo que acá el lenguaje es duplicado, no sé, antes dijo Rabbi Akiva, ahora dice Rabbi Shimon, el lenguaje duplicado, entonces son 24 y 16 cargaron con el racimo de uvas, que según los cálculos, o sea, está calculado cuál es el volumen, están hablando de que pesaba 8 toneladas el racimo de uvas.
y entre 8 llevaban los higos y las granadas y todos los demás equipajes. La Torá nos cuenta sobre los nombres de los principales de las tribus. Ahí tenemos acá en la Perashá que dice, y estos son los nombres de la tribu de Rubén, Shamua ben Sahor, de la tribu de Shimón, Shafá ben Hori, de la tribu de Judá, Caleb ben Yefuné. Y ahora vamos a hacer una pregunta. Cuando hay un espía, ¿se sabe el nombre del espía? ¿Alguien sabe el nombre del espía? Seguramente hay espías de Israel que están en Irán, en otros países. ¿Alguien sabe los nombres? Nadie sabe los nombres. Los nombres de los espías se sabe después de los 120 años de los espías y tal vez un poco después se puede llegar a saber cuáles son los nombres de los espías. Pero mientras son espías, nadie sabe quiénes son, porque si sabe quiénes son, los pueden llegar a descubrir. Nadie sabe. Y acá aparecen todos los nombres, en forma explícita, los nombres de los 12 espías, cuando esto no debería saberse. También la Torá, en Perashat Jukah, o sea, más adelante, esconde, esconde la Torá los nombres de los espías. Como está escrito, Beishlach Moshe Leragel, y Moshe mandó a espiar, y fueron. Y no habla de los nombres. La Torá oculta quiénes son ellos, pero el Targum nos revela quiénes son. Dijo el Targum Jonathan ben Uziel, Beshader Moshe et Caleb Beyat Pinjas, está hablando de, me parece que está hablando acá de los espías que envía después Yoshua, que son Caleb y Pinjas. La de la Yat Mehabed Bashu. Bueno, pero esto fue supuestamente después, mucho más adelante. Entonces, la Torá no revela los nombres de los espías en forma explícita porque es un espía, o no debería, porque un espía no se sabe quién es. Hasta hoy, seguro que hay espías que los nombres no se conocen y está prohibido hacerlos conocer. A pesar de que, y a pesar de que algunos murieron hace mucho tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿desde cuándo nosotros salen 12 espías, o tal vez 24, de acuerdo a lo que dice Rabbi Akiva, y nosotros conocemos todos los nombres de ellos? ¿Cómo es posible? Nos dice la Torá en Perashat Devarim, Vaitab Benav Adabar, y esto fue bueno a los ojos de Moshe, le pareció bien. Dice Rashi, Vaitab Beini Adabar, Beini Velo Bene Hashem. Moshe dice, a mis ojos, y Rashi aclara, sí, puede ser que a tus ojos, Moshe, pero no a los ojos de Hashem. Vein Bene Moshe, Ayato, Lama, Ambra, Betojajot. Y si esto fue bien a los ojos de Moshe, ¿por qué esto está dicho donde hay palabras de reproche? En el Sefer de Barim aparecen palabras de reproche sobre todas las cosas que hicieron los hijos de Israel, que hicieron no bien, en forma de señales, para no atacar directamente y para no avergonzar a nadie en forma directa. Todo esto está en forma de señales. Entonces, ¿pero por qué esto es un reproche? Si cayó bien a los ojos de Moshe, ¿por qué es un reproche? Nos dice Baruch Rosenblum Shelita. Esto se puede comparar con un hombre que le dice a su compañero, véndeme, véndeme tu burro, por favor. Y le dice, el compañero le dice, está bien, pero antes de eso quiero hacer una prueba con el burro. Le dice, está bien.
eh, vamos a ir por los montes, quiero llevarlo a los montes, cargado, montes, valles, quiero ver si se adapta a todos los terrenos. Muy bien, le dice el dueño. Cuando vio que no hay, no se opone a ninguna cosa, el dueño no se opone a nada, entonces el comprador pensó, seguro que no voy a encontrar ningún defecto. Si él no se opone a nada, a ninguna cosa que yo quiero probar con el burro, entonces seguro que el burro está perfecto. Enseguida le dice, dame las monedas que, a ver, toma las monedas, no necesito revisarlo, no necesito hacer una prueba. Así le dice el comprador. Y ahora, yo también le dije a ustedes con las palabras, Shema Taxoru Bajen, que se tiró, se eni mekel. Ustedes quieren probar la tierra, quieren ver si la tierra es buena, si hay esto, si hay lo otro. Y yo no me opuse en nada, dice el Señor. No me opuse absolutamente en nada. Entonces, ustedes deberían directamente no mandar espías. ¿Por qué? Ustedes me dicen que quieren espiar la tierra, quieren ver si los árboles como son, quieren ver las plantas como son, las ciudades son amuralladas. Yo les dije, vayan, vean todo lo que quieran. Cuando yo les digo que vayan y vean todo lo que quieran, quiere decir que yo no estoy escondiendo nada. Que la tierra es buena. Entonces ustedes tenían que haberse arrepentido de querer mandar un espía, como esta persona que quiere revisar el burro, y el dueño le dice, ve, revisa todo lo que quieras. Señal de que el burro está bien. Y ustedes, yo les digo que revisen todo lo que quieran, señal que la tierra es buena, igual se van a revisar. Entonces, ¿qué clase de gente son ustedes? ¿Qué clase de comerciantes son ustedes? ¿No saben comerciar? Después de que la Torá termina de enumerar los nombres de los espías, nos dice la Torá, estos son los nombres de las personas que envió Moshe a, a visitar, a recorrer la tierra. Y Moshe, y llamó Moshe a Yoshua, perdón, a Osea bin Nun, lo llamó Yoshua. Y acá aparece una pregunta que no sé, algo que nos dice Baruch Rosenblum, que no se entiende. Es una pregunta que yo me llevaba haciendo varios años y que Baruch Hashem, acá me apareció la respuesta en la semana de la Parashat Shelach, o sea, hace 8 días, me apareció de aquí de la Rosenblum y también de Rab Hanania Cholak. Me pareció la misma respuesta, una respuesta que yo esperaba hace mucho tiempo por el profesor. Dice acá no se entiende. Yoshua, ahora Hashem le cambia el nombre, perdón, Moshe le cambia el nombre a Yoshua. Se llamaba Osea bin Nun y ahora se va a llamar Yoshua. Pero nosotros si recordamos lo que leímos en la Torá, ¿qué vamos a ver? Que Yoshua ya lo llamó, Moshe lo llamó en la guerra contra Amalek, en el Sefer Shemot. Y Moshe le dice a Yoshua, elige personas. Entonces, como de repente ahora viene en la perashá y le agrega una letra, la letra Yud, le agrega, en vez de llamarse Yoshua, se llama Yoshua, pero yo lo llamó Yoshua durante mucho tiempo. Lo estuvo llamando Yoshua. ¿Cómo es posible entonces? ¿Para qué ahora viene y dice que le cambie el nombre a Osea, de Osea a Yoshua? Dijeron los comentaristas que en el momento que Moshe Rabbeinu lo toma a Yoshua para que sea su sirviente, en ese momento le cambió el nombre, de Osea a Yoshua. ¿Y por qué? Escribió el Rashbam, no el Rambam, sino el Rashbam. Vaikra Moshe le Osea ben Nun Yoshua. Y llamó Moshe a Osea bin Nun, lo llamó Yoshua.
No ahora lo llamó así. ¿Por qué? Porque ya mucho antes ya se llamaba Yoshua, sino que, ¿cuál es la explicación? Moshe bin Nun, del que hablamos más arriba, que Shenikra Ken Bebet Abi, así fue llamado en la casa del padre, Osea bin Nun, es el mismo que Moshe lo llama Yoshua. ¿Por qué? Porque cuando se convierte en su sirviente y tiene a cargo las funciones sobre toda la casa de Moshe Rabenu, así era la costumbre, que le cambiaban el nombre. Cuando una persona tenía un sirviente, le cambiaba el nombre al sirviente, así como vemos con el faraón, que hizo con Yosef, que cuando lo nombró Yosef virrey, le cambió el nombre. No lo llamaba Yosef, lo llamaba Nat Panea. Así lo llamaba, un nombre muy difícil, pero así lo llamaba. Y también Vaikrale Daniel Belshazzar, a Daniel lo llamaron Belshazzar, que es como Alaya. A ver, Hashem Alaya, no sé. Bueno, no sé qué pasó ahí con Daniel, que lo llamó Belshazzar, pero no sé qué le trae ahí. Bien, y así Moshe Rabbeinu recibe a Yoshua para que sea su sirviente, y él se llamaba Osea, pero después de ese momento, ya Moshe lo llama con el nombre de su sirviente Yoshua. Vienen los comentaristas y preguntan, es una pregunta muy bonita. En la Torá no hay una cosa así, de que yo le agrego una letra a una persona y ahora lo llamo de otra forma. No puedo hacer lo que yo quiero con las letras de la Torá. Pero Osea se llama Osea y yo le voy a agregar una Yud y ahora se va a llamar Yoshua. Hay algo que algo pasó. Si le sacamos una letra a, si le agregamos una letra a Yoshua, entonces le tenemos que sacar alguna letra a alguien para poder agregarle la letra a Yoshua. Entonces, por eso en la Torá, si nosotros tomamos una letra, hace falta recordar de dónde la sacamos. Si Moshe agrega la letra Yud a Osea, seguramente él la tomó de algún lugar. Y los comentaristas ya preguntaron, ¿de dónde sacó Moshe esta Yud? Y la Torá nos cuenta que Josué le cambia los nombres. ¿A quién? ¿A quién le cambió los nombres? Moshe. ¿A quién le cambió? Abraham y Sara. ¿Sí? A Abraham y Sara le cambió los nombres. Abraham le agregó la letra Ei. Se llamaba Abraham y de ahí en adelante le dijo, tu nombre no va a ser más Abraham, sino Abraham. Y Sara le cambió la letra Yud por la letra Ei y dejó de llamarse Sarai para llamarse Sara. Y después del cambio de nombres, entonces ahora, como Abraham había visto en las estrellas, él había visto que él no iba a tener hijos. Hashem le dijo, Abraham no va a tener hijos, pero Abraham sí. Y lo mismo con Sara. Sarai no, Sara sí. Y esto aparece también con Rachel y Menú, el tema de los hijos, que ella era estéril. Y por eso está escrito
Batomer ine amati bil'a, ba bo elea beteled al birkai be abane gam anoji mimena. Esto justo lo estudiamos la semana pasada, la anterior, en la clase de Kumash, en Perashá Vayetze. Le dijo Rachel a Jacob vino, después de que le pide a Jacob que haga tefilá por ella, y Jacob le dice que no puede hacer tefilá por ella, él no puede, él ya tiene hijos. Entonces, ¿qué? Entonces le dice, acá está mi sirvienta, Bila, y tú puedes casarte con ella, y yo voy a criar, sí, voy a criar a los hijos, voy a construir también yo de ella. Yo voy a construir, dice Rashi. ¿Por qué dice también yo voy a construir? ¿Por qué? Porque así hizo mi abuela. Mis abuelos, Abraham y Sara, hicieron lo mismo. Ellos no podían tener hijos y entonces tuvieron solamente, entonces Sara trajo a Agar, a la sirvienta, y Agar la puso frente a Sara y Menú, y de Agar nació, y ella construyó con Agar, porque trajo a su competencia, la trajo a la casa, y así fue que después, al traer a la competencia a su casa, Sara después quedó embarazada. Dijo Rachel lo mismo, tú también, si este es el problema, yo traigo a mi sirvienta, que se case con Jacob vino, y después yo voy a poder tener hijos también. Pero hay una cosa acá que Bilá, ahí aparecía con dos veces la Ei. Bilá, dos veces Ei. Entonces, ¿qué hizo? La Ei. A ver. Verajen Ratsta. Ei Ejad. Mimena. Teber. Le Itaber. Shenemar. A la Gem Sara. Le puso la Ei de Bilá, se la puso a Sara y Meno. ¿Para qué? Para que pueda traer hijos al mundo. Y está escrito en el Tosafot Dat Sekenim, Dat Sekenim y Valet Tosafot. Que Moshe Rabbeinu llamó Yoshua bin Nun a Yoshua bin Nun Yoshua. Y el Midrash Tanjumá nos muestra a ver, Likrotó Yoshua Ela Ra'a Kaleb Natal Sejaró Beres Israel, me llamó Ad Hebrón, Vestir Ben Makom Aher, Beitnu Lekaleb, Et Hebrón, Yoshua Natal Helek Azara Anashim. Bueno, esto es una cosa que tiene que ver con los nombres, pero otra cosa quería decirles yo. La Yud, a ver, acá está el tema de la Yud y la Ei. A ver, en el libro Alev Radim, sobre el Tratado de Sotá, si no me equivoco, el libro está hecho entre dos rabanim, uno de ellos Rabbi Shlomo Levinstein, nos explica por qué llamó a Osea Bin Nun. ¿Por qué es Bin Nun? Todos son Ben. ¿Por qué este es Bin? ¿De dónde sabemos que es Bin y no Ben? La palabra Nun se lee al derecho y al revés igual. Se lee Nun al derecho y se lee Nun al revés. Y esto viene a señalarnos que desde el principio hasta el final, Yoshua era Sadik, era un hombre justo. Y esto por mérito de que Moshe le agrega la letra Yud y lo llama Yoshua. Y hace tefilá por él, diciendo Ka Oshiaha, mi Etzem Amerelim. Y Hashem lo va a salvar
del consejo de los espías. Por eso está escrito, Vaikra Moshe Leoshea bin Nun Yoshua. Por eso, y lo llamó a Oshea bin Nun Yoshua. Viene la Torá y nos dice por qué es Nun, hijo de Nun, por qué se mitgilató Yatsofó. Del principio al final era justo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque Moshe le agregó la letra Yud. Hizo tequila por él. La pregunta es, ¿por qué Moshe Rabenu le pone Dafka al Yeshua veló al Ejal Nashvatim? ¿Por qué a Yeshua le agregó una letra? ¿Por qué no hizo lo mismo con las otras tribus? Para que nadie no haya problemas con las otras tribus. ¿Por qué justamente a Yeshua le agregó una letra a su nombre? Nos dice el Targum Yonatán Ben Uziel, ¿para qué? Ukdei Hama Moshe Abonotem Kara Moshe Yoshua Ben Nun Yoshua. ¿Para qué? Para mantener en Yoshua la humildad. ¿Qué quiere decir? Ayot Ure Moshe. Si Yoshua, por cuanto que vio Moshe, que Yoshua era muy pero muy humilde, por eso le agrega exclusivamente una letra a su nombre. ¿Y esto qué nos viene a decir? Que él vio, Shelo y Elokoach, que él no iba a tener fuerza para pelear contra 10 espías. ¿Por qué? Porque salen los 10 espías, salen los 12 espías, y Caleb tenía una forma distinta de reaccionar con los espías. Caleb se hacía pasar estaba del lado de ellos, y en realidad estaba en contra. Pero Yoshua era diferente, Yoshua les mostraba que estaba en contra. Entonces, mostrarle que estaba en contra necesita una fuerza especial, como trae el H.A. Kadosh, que él era todo pelear contra los espías continuamente. Y esto era muy peligroso porque todos también peleaban contra él. Entonces, no era fácil llevar esto. Por eso agregarle el nombre y por eso hacer una tefilá por él. ¿Por qué? Porque Caleb no hacía falta hacer la tefilá. Caleb fue solo a hacer tefilá a la cueva de Maspelah, a hacer tefilá a Abraham, Isaac y Jacob para que lo ayuden. Y con el tema de la ayuda hay algo curioso. Hay un midrash que trae que la ayuda se queja cuando Hashem le quita el nombre de Sarai Menon. Era Sarai, y la Yud sale del nombre de Sarai. Y le dice, ¿por qué me sacas del nombre de una de nuestras madres? Y Hashem le dice, no te preocupes, ahora tú estás al final del nombre de Sarai. Ahora estará al principio del nombre de Yeshua. Por supuesto que hay muchísimo más sobre todo esto, pero el tiempo nos apremia y por eso dejamos aquí.